Hola, buenas tardes, mi nombre es Esquel Duarte y en el de hoy les voy a presentar la actividad de los laboratorios de la práctica número 3, la cual nos dice que armemos un circuito en serie y en paralelo. En primer lugar tenemos la actividad número 1, que es el circuito RLC en serie, la cual lo primero nos dice, con los valores de voltaje e impedancia asignados, arme en el simulador el circuito RLC serie de la figura que nos aparece anteriormente. Con esto, pues seleccione adecuadamente en el simulador los instrumentos de medición y realice las mediciones correspondientes, plasmándose aquí en la tabla. Nosotros, en el prelaboratorio, conseguimos los valores tanto del voltaje del resistor, del inductor, del condensador, la intensidad de corriente y el voltaje de nuestra fuente, la cual va a ser fuente alterna, ¿vale? Entonces, pues iniciamos el proceso creando nuestro circuito en serie, RLC, en el simulador, ¿sí? Lo que necesitamos es la fuente de poder de energía alterna, un resistor, un inductor y nuestro condensador como lo vamos a medir, que en este caso pues serán multímetros, los cuales van a servir como voltímetros y amperímetros a la vez. Bien, empezamos con el armado de nuestro circuito. Muy bien, ya una vez armado el circuito, nosotros vamos a proceder con las mediciones del mismo. Como podemos ver, pues utilizamos un resistor de 100 ohmios con una corriente máxima de 1,25 amperios, un inductor de 0,36 Henry cuya corriente máxima es de 0,7 amperios y un condensador de 25 microfaradios con un voltaje máximo de 250 voltios. ¿Sí? Con estos componentes que se conectaron a una fuente de voltaje alterna que alimenta pues el circuito, se dispuso la conexión de estos dispositivos en forma de serie, ¿sí? Como podemos ver. La misma pues hace que la corriente fluya a través de cada elemento, ¿sí? Este armado pues garantiza que cada componente opere dentro de sus límites y se puede analizar su distribución de forma correcta a lo largo del circuito, ¿sí? Una vez pues ya procedimos con las conexiones del instrumento, pues vamos a medirlo, ¿sí? Vamos a incorporamos lo que son los multímetros, que pues nos van a ayudar a medir el mismo, donde uno pues van a actuar como un multímetro que se conecta en forma de paralelo y vamos a medir el componente de manera individual, es decir, sobre la fuente, el inductor y el condensador, como podemos ver. Y mientras que se conectó este en forma de amperímetro, ¿sí? Este multímetro en forma de amperímetro, para calcular pues lo que es la corriente como tal del circuito, ¿sí? Ahora vamos a darle energía a nuestro circuito y vamos a proceder con las mediciones del mismo. Por ejemplo, en la fuente de corriente nos tiene que dar que su voltaje máximo sea de 51,1 aproximado voltaje. Vamos a ver si esto es así. Vamos a medir primero lo que es la fuente de poder. Como podemos ver, pues la verdad es que nos da bastante exacto, 51,1 voltios. Vamos a medir ahora el voltaje del resistor. Nos da un aproximado de 49 voltios. Vamos a colocar 48,89 voltios. El siguiente va a ser nuestro inductor, que nos da un voltaje de 66,56 voltios. Capacitor nos da 51,70 voltios. Y la corriente de todo el circuito, la corriente que fluye por él, es de 488,91 miliamperios. ¿Vale? Con estas mediciones, pues, se puede decir que durante este análisis se observó pues, pequeña diferencia entre los valores teóricos. Los valores teóricos los voy a mostrar a continuación. Estos son los valores teóricos, nuestro circuito en serie. ¿Ven? Aquí dice que nuestro voltaje máximo es 51,1 voltios, el cual pues, nos dio que está lo que son. ¿Sí? Y pues bueno, con esto pues, podemos comprobar que estos valores medidos son la verdad bastante próximos a los valores teóricos ya conseguidos, ¿sí? Estas pequeñas diferencias se deben principalmente a las imprecisiones así inherentes que puedan aparecer en lo que es el simulador y el redondeo pues, de los cálculos. No obstante, los resultados obtenidos permitieron confirmar que tanto el armado del circuito como la configuración de los instrumentos pues, fueron los adecuados, como podemos ver en sus resultados, ¿sí? Este procedimiento refuerza la validez de las leyes como tal y las fórmulas aplicadas en el análisis del circuito de corriente alterna y además evidencia que simuladores como lo que estamos utilizando en Multisim son pues, bastante precisos y adecuados para estos procedimientos. Muchas gracias. Buenas, ahora vamos a iniciar con la actividad número 2, el cual nos dice que con los valores de voltaje e impedancia ya asignados, arme el simulador del circuito RLC paralelo de la figura que nos mostraba anteriormente.
Seleccione y conecte adecuadamente en el simulador los instrumentos de medición y realice las mediciones correspondientes plasmándose en la tabla 5.2, que es esta tabla. ¿Vale? Vamos a proceder a terminar de conectar el circuito de forma paralela y conectar lo que son nuestros multímetros para medir. Muy bien, como podemos ver, se conectan en una configuración paralela, de modo que cada elemento, nuestro resistor, nuestro inductor, nuestro capacitor y nuestra fuente de poder esté directamente conectado a la misma, ¿sí? Garantizando que el mismo voltaje se aplique a cada una de sus ramas, ¿sí? Esta conexión pues, nos permite observar individualmente la respuesta de cada componente de acuerdo a sus características. En este caso, pues, el resistor ofrece una caída de la tensión proporcional según su valor, ¿sí? Según pues, la conocida ley de Ohm. El inductor introduce como una reactancia inductiva que afecta la fase de la corriente en esa rama y genera que la corriente se retrase. El condensador como tal pues aporta una reactancia lo que es capacitiva, haciendo que pues, la corriente de esta rama se adelante en fase respecto al voltaje, ¿sí? Una vez pues conectado todo el circuito, procedimos a conectar lo que son los multímetros para pues así dar nuestros datos prácticos y medir lo que son la intensidad de corriente, ¿sí? La corriente en la rama del resistor, en la rama del inductor y en la rama del capacitor, ¿sí? Haciendo, pues, ¿de qué forma lo hacemos? Se conectan estos multímetros en forma de amperímetros, ¿sí? Y se conecta en línea de la fuente para medir la corriente total de este mismo, que es pues nada más y nada menos que la suma fasorial de las corrientes de las tres ramas, ¿sí? Una vez hemos realizado eso, pues vamos a energizar lo que es nuestro circuito y ver pues, los resultados del mismo. Recordando que en nuestros datos teóricos, nuestra fuente de poder de corriente alterna nos da 65,5 voltios, ¿sí? Entonces vamos a energizar y vamos a proceder a medir. Vamos a medir primero lo que es la fuente de poder, la voltaje de nuestra fuente de poder. Aquí nos da, como pueden ver, lo mismo, 65,5 voltios. Vamos ahora sí a proceder con las corrientes. Primero nuestro resistor, que nos dan 664,99, que es un aproximado de, redondeando es 665 mil amperes. Como pueden ver, vamos coincidiendo con nuestros datos teóricos. Vamos a ver con nuestro inductor, que nos da 488,41 mil amperios. Este sí nos da una pequeña diferencia con respecto a nuestro valor, pues el valor que es, nuestro valor teórico, perdón. Vamos con nuestro capacitor. El capacitor nos da 628. Que redondeado pues nos da 623, redondeado nos da 663 como lo que es nuestros valores teóricos. Las diferencias verdaderamente son mínimas. Y ahora la intensidad de corriente total que fluye por lo que es nuestro circuito, que da 679,64 mil amperios. Redondeado pues nos da 0,68. Bien. Gracias a esta simulación podemos verificar en forma práctica el comportamiento que es nuestro circuito paralelo, ¿sí? Y al tener cada componente conectado a la misma fuente, nuestra fuente de corriente alterna, se puede observar cómo ésta se distribuye el voltaje uniformemente y cómo varían las corrientes en función de las propiedades individuales de cada componente, como podemos ver aquí. La medición de estas corrientes en cada rama, junto a la medición de la corriente total de la fuente, ofrece de verdad una comparación bastante valiosa con los resultados teóricos, los cuales, pues, aunque presenta pequeñas como discrepancias, se pueden encontrar, pues, general gracias a las limitaciones como lo que son del simulador o los redondeos de nuestra misma datos teóricos, nuestras mismas mediciones teóricas, ¿sí? Pero son muy mínimas. Lo cual, pues, podemos concluir que nuestro simulador, la verdad es que es bastante próximo, bastante bueno para hacer este tipo de mediciones y estudiar lo que son las corrientes de este circuito. Muchas gracias.